Provincial de Arequipa, a través de la Gerencia del Centro Histórico de Zona Monumental y la Biblioteca Pública Municipal, así como el apoyo de la Asociación Peruana de Estudiantes de Historia, continuamos con las tertulias de patrimonio, en un nuevo año, en una nueva edición, con un nuevo tema. Y como invitado tenemos al profesor Augusto Belán Franco. Él es arqueólogo con más de 50 años de experiencia, así como docente universitario en la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, habiendo sido director del Museo Arqueológico de esta institución hasta el año 2019. Ha dirigido los proyectos arqueológicos de CIPS en Acarí, Churajón, con la Universidad de Wolf en Polonia, Maucayacta con la Universidad de Varsovia, Polonia, entre otros. Tiene en su haber varios libros sobre la arqueología del sur andino, como artículos en diversas revistas internacionales. Doctor Rommel, lo dejo en la conducción del programa del día de hoy y en el nuevo programa del nuevo año. Adelante. Muchas gracias Gonzalo. Y efectivamente damos la bienvenida al arqueólogo Augusto Belán Franco, quien va a conversar con nosotros acerca de las acequias de Arequipa. Bienvenido, profesor Augusto. Buenas tardes con todos. Gracias por la invitación. Desgraciadamente no hemos podido armar un pequeño PowerPoint que hubiera sido importante para hacer el seguimiento, pero yo creo que si conocemos Arequipa podemos seguirlo a través de un plano. La información que se tiene sobre Arequipa en realidad es poca, y fundamentalmente sobre las acequias es bastante mínima. Quien ha trabajado con mayor detalle este tipo de tema fue el doctor Guillermo Galdo Rodríguez, aunque desgraciadamente no llegó a publicar un trabajito que estuvo haciendo sobre las acequias y que desgraciadamente parece que no se va a publicar. Bien. Así es. Profesor, permítame, por favor, antes de cederle nuevamente la palabra, hacer una introducción al tema que vamos a tratar el día de hoy referido a las acequias de Arequipa. Como usted bien lo ha mencionado, es un tema muy poco o casi nada tratado, salvo ese aporte del doctor Guillermo Galdo Rodríguez y un artículo que yo pude revisar en 1961 por Octavio Trillo, titulado Las acequias de Arequipa. No sé si usted tiene conocimiento de ese artículo. Bueno, es un artículo que salió hace muchos años en el diario El Pueblo con motivo del aniversario de Arequipa. Y lo que nos dicen los autores... Exactamente, sí. Exactamente. Lo que nos dicen los autores como Octavio Trillo y el propio Guillermo Galdo Rodríguez es que cuando se funda la ciudad de Arequipa, ¿no?, existían ya unos canales o acequias de regadío, ¿no?, que los españoles bautizaron con sugestivos nombres, ¿no? Nos da los nombres de la acequia de Miraflores, la acequia de San Francisco, la de la Mantilla y San Juan de Dios. Estas habrían sido, ¿no?, 4 acequias o canales de regadío que atravesaban... La más importante era la de San Jerónimo. La de San Jerónimo, correcto. Exactamente. ¿Qué papel cumplían estas acequias al inicio de la fundación española de Arequipa? Tenemos que comenzar con algo que es importante. Arequipa estuvo poblada desde antes de los incas por un grupo autodenominado como los Yarabaya, que desde el punto de vista arqueológico, con el Monseñor Bernero Málaga, por el sitio tipo, se denominó como Churajón. Pues bien, los Yarabaya tenían su centro poblado, para situarnos bien, en lo que hoy día es el barrio de San Lázaro. Toda la zona del barrio de San Lázaro al costado de la Torre Entera, y tenían su huaca principal al otro lado de la Torre Entera, en lo que hoy día es Miraflores, la famosa huaca de la Chirisuya, que tuvo un funcionamiento religioso, mágico
en el mundo andino hasta prácticamente 1942-45, cuando en el cuarto centenario de Arequipa se hace la urbanización de Selva Alegre y se deja libre un espacio para lo que después iba a ser el hotel de turistas. Se vende estos terrenos a gente que tenía bastante dinero y evidentemente tenían bastante poder político en Arequipa. Cuando se comienzan a construir las casas de Selva Alegre, se quejan de las grandes fiestas que se hacían en la zona de la Chirisuya y que los fastidiaba evidentemente porque estaban prácticamente al costado, y tratan de votar a la gente. Venía gente incluso desde el altiplano, según la información que tenemos, y de casi toda la zona de Arequipa se reunían allí. La fiesta de la Huaca de la Chirisuya duraba prácticamente 2 semanas hasta 3. Y bien, como no pudieron erradicarlos, optaron por la mejor solución. Hicieron que la invadieran el terreno y construyeran encima de la Huaca. Fue la primera invasión histórica en la ciudad de Arequipa. Bien, entonces nos situamos. Tenemos entonces que este era el sitio urbano. Todo lo que está por debajo de esta zona era terreno agrícola, totalmente agrícola. Y al otro lado del río estaban los yanaguaras, que es otra etnia muy grande que tenía propiedades incluso hasta la zona del litoral, con peñones e islas paraguano, como dicen los documentos. Bien, este era el ambiente que se da en Arequipa antes de los incas. Cuando se da una primera invasión a Arequipa de la zona del altiplano, llega otro grupo de habla aymara, porque los churajón hablaban puquina, y se sitúan en lo que hoy día se denomina el Palomar, eso dicen los documentos, o sea, en la parte adyacente a lo que es hoy día el mercado de Palomar y las urbanizaciones que están a los costados. Allí es donde se sitúan, con autorización de los yarabayas, probablemente por los documentos que rescata Guillermo Galdos. La publicación está hecha por la Universidad de Tokio, es un pequeño folletito que es bastante importante. Bien, tenemos entonces el primer panorama y posteriormente vamos a tener ya la llegada de los incas. Entonces nos situamos cronológicamente en el tiempo. Bien, la zona agrícola de la ciudad de Arequipa, les decía que venía desde lo que hoy día sería la calle Puente Grau hasta lo que hoy día es la zona de la estación y un poco más abajo la zona hasta llegar a Tingo. Allí entonces todo eso estaba irrigado. Cuando llegan los españoles sabemos que ellos construyen la ciudad sobre los terrenos agrícolas. Cuando hicieron la reconstrucción de las calles de Arequipa hace poco tiempo, yo me di el trabajo de recorrer toda la zona, recogí una buena cantidad de material arqueológico, tanto colonial como prehispánico, y logramos encontrar, por ejemplo, en lo que hoy día es la calle Palacio Viejo, cómo estaban situados los andenes sobre los que estaban las casas. Todo lo que es por la zona adyacente al río, podemos ver que los tambos, por ejemplo, están situados sobre andenes y todas las casas están una por debajo de otra. Cada casa estaba
cubriendo 1 o 2 andenes. Todo era entonces zona agrícola. Bien. Profesor Augusto Vela, le voy a interrumpir, por favor, para Correcto. hacer una pausa en esta tertulia y luego de la pausa vamos a regresar y recapitular lo dicho hasta el momento por el profesor Augusto Vela. Regresamos. Correcto, gracias. Hola Manolo, ¿qué tal? ¿Y qué pasó? ¿Y ese color de polito? Los colores no definen un género. Yo soy libre de escoger lo que me pongo. Ya más o menos cuando vamos a poder salir otra vez. Pero el domingo va a ser un poco difícil. ¡Hola Pepe! ¿Y ahora qué pasó, Pepe? Es que otra vez tuve problemas con mi enamorada. No sé qué hacer. Ay, Pepe, recién te das cuenta. Mujer que no molesta es hombre. Entonces, ¿ahora qué hago? Ay, Pepe, ponte los pantalones y no estás pisado. ¿Sabías que hay espacios de reflexión para hombres donde podemos aprender a solucionar problemas sin violencia con nuestra pareja, con nuestros hijos e hijas y nosotros mismos? Velan Franco, con quien estamos tratando el tema de las acequias de Arequipa, y él nos ha mencionado en la primera parte de su intervención, nos ha hecho una descripción en el tiempo acerca de la presencia de los habitantes de Yarabaya y Yanaguara en ambos extremos que cruzan el río Chili, y que ya eran poblaciones dedicadas a la agricultura y sobre la cual se asienta justamente la presencia española a partir de 1540. En ese sentido, profesor Augusto Vela, cuando se funda la ciudad de Arequipa, el año 1540, y se comienza a edificar la nueva ciudad de Arequipa, ¿no? ¿Cómo así esas acequias que cumplían una finalidad eminentemente agrícola antes de la llegada de los españoles, cuál es la función que van a pasar a cumplir luego de fundada la ciudad por ellos? Para la ciudad era fundamental el acceso al agua. Y entonces la ciudad de Arequipa se va a fundar en base a 2 acequias fundamentales. La primera acequia, que venía por la zona que hoy día conocemos, el área del convento de San Francisco, el Manguillo de San Francisco, tomaba el agua de un poco antes de donde se junta la torrentera de San Lázaro con el río Chili. Esa área, por ahí llega la acequia. No hay el dato exacto por dónde entraba la acequia, pero esa acequia llega hasta la zona del convento de San Francisco, cruza por lo que hoy día es la calle de San Francisco y llega a lo que se llamaba la Pontezuela, la esquina de San Francisco con Mercaderes y el ingreso a la Plaza de Armas. Esa acequia va a ser fundamental para la zona de captación de agua y que va a determinar que la Plaza de Armas sea en ese sitio. Esa acequia cruzaba la manzana entre Mercaderes y General Morán, más o menos por donde estaba al costado, bueno, detrás, digamos, del portal de Flores, de la casa del alférez Flores, cruza la acequia, llega
por delante de lo que hoy día es todavía el Cine Fénix, cruza por allí San Juan de Dios, y de allí cruzaba por lo que va a ser después la Clínica San Juan de Dios, va a salir a la calle Vean Valdivia, me parece que ya es, sí, porque ya no es Palacio Viejo, cruza por allí, todavía frente a lo que era el antiguo Cine Azul, se puede ver en el piso, se podía ver, perdón, porque ya han cambiado el adoquinado, el cemento que cubría la acequia que funcionó hasta hasta el cuatricentenario de la ciudad de Arequipa. Cruzaba las casas estas y llegaba a lo que después va a ser el convento de San Camilo, posteriormente el mercado de San Camilo. De ahí va a salir por la zona hacia la zona de Víctor Lira y seguía por lo que se llamaba la calle de La Palma, que hoy día es Víctor Lira, y llegaba hasta la Torrentera, en lo que es la avenida Venezuela prácticamente. De allí irrigaba todo hacia abajo. Esta acequia posteriormente... Profesor Vela, una pregunta. Dígame, sí. ¿qué uso daba en la población de Arequipa en aquella época justamente estas acequias que atravesaban las calles de la ciudad, ¿no? Del primer trazado que se hizo a partir de 1540, ¿no? Estas acequias atravesaban las calles de la ciudad, pero ¿qué uso le daba a la población a esas acequias? Primero que era el uso doméstico, porque era fundamental para el uso humano, porque bebían de allí. Acuérdense que en cada casa había caballerizas, porque tenían animales, caballos, mulas, se criaban animales domésticos. Los huertos, y por último, claro, dentro de las casas se criaban animales domésticos y evidentemente para las propias obras de la construcción de la ciudad, ¿no? De allí se sacaba el agua para poder organizar la argamasa en las casas que se hacían con barro, con adobe en un primer momento, posteriormente cuando se comienza a usar la cal, el calicanto, como se llama, el sillar, etcétera, el ladrillo. Entonces, el uso del agua es el mismo que le damos ahora al agua, ¿no? Servía para todo prácticamente. Y para el cultivo de las huertas. Exactamente, las huertas, era muy importante, ¿no? Las casonas solariegas antiguas del centro histórico de la ciudad tenían, pues, huertas donde sembraban y tenían que ser, digamos, regadas por estas acequias. Evidentemente. Por ejemplo, si entramos ahora a lo que es la sede del Banco Continental, la Casa Tristán del Pozo, en el tercer patio, donde han construido el edificio moderno, digamos, estaba ahí el comedor de verano, que todavía quedan 3 portalitos, y todo eso, por ejemplo, era la huerta en una parte, porque ahí yo he hecho excavaciones, cuando se comenzó a hacer la restauración de esta casa, y en la otra parte quedaba la zona del potrero, ¿no? Donde guardaban los caballos, los burros, los animales, que incluso no entraban por la puerta principal, sino por el callejón intermedio que hay al lado de la calle y detrás de las tiendas y casas de la primera cuadra de mercaderes. La segunda sequía importantísima, y la podemos seguir por la forma que tiene la calle, venía prácticamente al costado del río, que bajaba por lo que hoy día es la calle Bolívar, y que sirvió en época colonial para todos los molinos de trigo que funcionaron hasta el siglo XX, principios del siglo XX en la zona. Bajaba por la calle Bolívar, por Cruz Verde, de ahí llegaba a la zona de 7 esquinas, el callejón pequeñito que tenemos entre 7 esquinas y el costado de lo que hoy día es la Universidad de San Pablo y el Instituto del Sur,
salían a esa zona. No había evidentemente la bajada de Vallecito porque eran chacras, y de allí se bifurcaba en dos acequias, una que bajaba hacia lo que es la zona de la estación, el Parque Melgar, que todavía existe, esa acequia, y la otra cruzaba por la zona que iba hacia lo que hoy día es María Isabel. Esta acequia en el siglo XX, ya para el cuarto centenario, cuando se arregla la calle, la derivan en la parte de abajo. Está detrás de las casas que dan a la calle Bolívar y a la calle Palacio y a la calle Cruz Verde. La acequia existe y sigue funcionando. Y fueron utilizadas posteriormente, en cuanto a su agua, para las curtiembres. Acuérdense que estaba la curtiembre de las Américas, la curtiembre Pedro Pedías, etcétera. Entonces siguió sirviendo. Esa acequia sigue pasando al costado del bypass que existe hoy día en el Parque Melgar, sale por delante de la estación y sigue hasta la zona del Parque Industrial. Y por otro lado hay otra bifurcación que va hacia la zona de Tingo, llegaba hasta casi el cuartel de Tingo. Entonces son dos acequias, y la tercera acequia que va a servir a la gente que viene del altiplano de habla aymara, venía por lo que, y la podemos seguir también, bajaba por la zona de la calle San Pedro. Le pido por favor, hagamos una pausa. Correcto. Luego de la publicidad vamos a regresar para continuar hablando con el arqueólogo Augusto Velan sobre las acequias de Arequipa. Cuando me toca de tarde, tengo la facilidad de estudiar de mañana, porque mis horarios son de mañana. Yo dependía de mi abuelo. Lamentablemente él falleció y fue una etapa dura en ese momento. Me quedé sola con mi abuela. Tuve que salir a buscar trabajo y no encontraba. Y mi nieta me dijo, hay una convocatoria, mami, es que iré a trabajar. Y bueno, se presentó sus papeles de una de otra manera y ya pues, y le agradezco bastante a la Municipalidad de Arequipa, que es muy humano, que a todos los que estamos en estos momentos nos está dando prácticamente un trabajito para solventar este alimento, esta pobreza que estamos pasando. Amigos, seguimos con el profesor Augusto Velan Franco, él es arqueólogo, y nos estaba contando en el bloque anterior acerca de la importancia que tienen las acequias que regaban, pues, digamos, los huertos de las casonas de la ciudad de Arequipa, pero también tenía otros propósitos. Pero seguramente todos los que nos siguen se preguntarán por qué razón esas acequias que eran tan importantes luego terminaron siendo desviadas o cerradas, ¿no es cierto? ¿Cuál fue la razón, profesor Velan, para que esas acequias dejaran de existir, o mejor dicho, o sea, ya no estuvieran en exposición como lo estaban hasta por lo menos el siglo XIX o comienzos del siglo XX, ¿no? En que esas acequias estaban expuestas y uno podía, ¿no?, ver cómo atravesaba, pues, digamos, los fluidos, los líquidos, el agua por esas acequias. ¿Cuál fue la razón que hizo de que se fueran cerradas? A ver, primero, me faltaba una última acequia, que es la que bajaba por la calle San Pedro
dividía lo que hoy día es Miraflores con el Cercado, llegaba hasta la segunda torrentera y irrigaba todas las chacras de lo que hoy día es la zona de Dolores, Quinta Tristán, etcétera. Bien, la primera sequía que les hablaba, que cruzaba Arequipa y que pasaba incluso al costado de la Plaza de Armas, va a ser desusada para el 4º centenario de Arequipa, porque se comienza a poner los pilones de agua que viene de la zona a ver, no era agua del río Chili, sino de los manantiales de la zona de Chihuahua, y se ponen primero los pilones en las esquinas, en ciertas esquinas de donde la gente se surte, en la pileta de la Plaza de Armas, que es regalada por uno de los primeros obispos de la ciudad de Arequipa, de donde también se surtía la gente que vivía alrededor de la Plaza de Armas, y posteriormente ya se va a poner el agua a domicilio, inclusive por los años 1940 comienza ya a ponerse el agua a domicilio. Entonces esta primera sequía que llegaba, como decía, a cruzar el mercado de San Camilo actual, desaparece como acequia porque ya no tenía sentido, porque la gente se surtía de esta agua llamada agua de la Bedoya. La segunda sequía que les he hablado, que bajaba por Bolívar y Cruz Verde, que sigue funcionando, que está debajo de las casas. Si ustedes bajan por la cuadra que da de Palacio Viejo, subiendo de la Avenida La Marina a Cruz Verde, van a ver que todavía está con su bloque de cemento y debajo sigue corriendo la sequía y pasa por entre las casas. Esa sequía sigue funcionando y se sigue desbordando generalmente delante de la estación, que siempre hay aniegos. Es una sequía que ha seguido funcionando. La tercera sequía que bajaba por la calle San Pedro, que pasaba por un callejoncito que todavía existe y que sigue pasando la sequía desde la Avenida La Paz hasta Jorge Chávez, no es Jorge Chávez, ya es Goyeneche, pasaba por delante de lo que es hoy día detrás del Colegio La Salle y delante de lo que es el Colegio Muñoz Nájar, cruzaba por allí todo lo que es la Negrita y seguía hasta la tercera torrentera. Esta sequía siguió funcionando hasta que se construyó la zona de la Negrita. Primero la enclaustraron la sequía con cemento en algunas partes, luego la desaparecieron cuando se hace la urbanización de la Universidad San Agustín, que está al costado del estadio, y esa sequía cruza todavía la Avenida Venezuela. Por la torrentera todavía pueden ver un puentecito donde está esta feria que venden todos los productos de ferretería, la isla. Todavía hay el puente y esa sequía sigue cruzando y llega hasta la zona prácticamente de Dolores. Es una sequía que sigue funcionando. O sea, de las tres acequias principales, dos siguen en funcionamiento hasta hoy día, aunque algunas las han variado, y la única que desaparece es la que cruzaba el centro de la ciudad, como he dicho, por la aparición del agua potable y las cañerías que comienzan a ponerse. Eso es muy importante, profesor, justamente la traída del agua de Yumina hacia fines del siglo XIX, por ejemplo, y luego ya la Bedoya a comienzos del siglo XX con la Fundation Company, que van a suministrar de agua potable a los vecinos de la ciudad de Arequipa. De pronto deja de lado el uso que tenían estas acequias, que por lo demás también fueron consideradas como lugares, o sea, como estas acequias que más bien provocaban
infecciones, ¿no? Es lo que Jacobo Dixon Hunter, por ejemplo, hablando de la higiene en Arequipa, digamos que atribuía a las acequias como ser un foco infeccioso, porque mucha gente tenía la mala costumbre de botar pues desperdicios, desechos en las llamadas acequias, y también muchos se servían de esa agua para servicios domésticos, y por supuesto esto generaba pues una especie de contaminación, ¿no? ¿Eso en qué medida fue? Perdón, allá hay un error de interpretación. Que las acequias que traían el agua no eran contaminadas, porque eso era un absurdo, sino que como no habían desagües, por el medio de la calle, de todas las calles de Arequipa, corría una pequeña acequia que servía de desagüe. Entonces la gente botaba los desperdicios a estas acequias, botaba los desechos biológicos, para decirlo de alguna manera, y todo eso iba corriendo hasta la zona de abajo y llegaba por donde hoy día está la calle Perú, lo que es la calle San Juan de Dios, a lo que es la calle Tristán hoy día. La calle Tristán, la calle Alto de la Luna y la calle Tristán se llamaba calle del Guatanay. Después le van a cambiar de nombre. ¿Y de dónde viene la palabra Guatanay? Es quechua. Guatanay viene de Guata. Es por donde pasan los desechos de la barriga. Era el desagüe. O sea, lo que es hoy día Alto de la Luna, la calle Tristán, al costado del convento de la Merced, el colegio de la Merced, y de ahí salían por la zona de Siete Esquinas y bajaban por la parte de Vallecito y entraban al río. Entonces, las acequias de las que habla Hunter no eran las acequias que trasladaban el líquido elemento, el agua de uso doméstico fundamentalmente, sino las acequias que venían por en medio de las calles. Correcto, profesor Augusto Belán Franco. Ha sido muy importante esta tertulia sobre las acequias de Arequipa. Le queremos agradecer a él por su participación y, por supuesto, invitarlos para que nos acompañen en nuestra próxima edición, donde tendremos como invitado a César Belán Alvarado, con quien vamos a conversar sobre las cárceles y prisiones de Arequipa en la época colonial. Como siempre, agradecer a la Asociación Peruana de Estudiantes de Historia por apoyar en la difusión de estas tertulias, y a todos ustedes, amigos, muchísimas gracias por seguirnos en este nuevo año 2021, y por supuesto a usted, profesor Augusto Belán Franco. Muchas gracias. Gracias a ustedes, y para servirles para cualquier otro tema de importancia que pueda servir para levantar el ánimo a Arequipa, que está bastante caído con todos estos problemas de la pandemia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, gracias.